Vamos a ver, hoy vamos a iniciar con una serie de temas, son cuatro temas, pero no sé en cuánto tiempo termine de darles estos temas tan importantes sobre las columnas de la mayordomía. Son estas cuatro columnas muy importantes, pero específicamente quiero hablarles de la mayordomía financiera. Mire que aquí en México, para nuestros amigos de otros países, el día de mañana empieza algo conocido como el Buen Fin. Y sé que ya muchos están pensando, fíjense, mañana en qué nos gastamos el dinero. Así ya están, mañana en qué nos gastamos el dinero. Ya están haciendo planes. En otros países está el famoso Black Friday, igual para gastar. ¿Por qué? Porque vienen días donde la mayoría o muchos, en el caso de México, muchos trabajadores empiezan a recibir aguinaldos, ahorros, empiezan a recibir cantidades extras de dinero. Y pues como les decía, lamentablemente pues no sabemos administrar, no sabemos qué hacer con el dinero. Entonces estas cuatro columnas que vamos a estar estudiando es el dar, ahorrar. Vamos a aprender bíblicamente y algunos tips para ahorrar, para invertir y trabajar. Son las cuatro columnas para esta mayordomía bíblica de las finanzas: dar, ahorrar, invertir y trabajar. Y sí, es muy cierto, ya que la Biblia nos enseña que no es el tamaño del regalo lo que importa, como muchos piensan, ¿verdad? Que si doy, hablando de dar, que si doy más dinero en cierta ocasión o si yo doy más que la persona de al lado, pues soy más bendecido por Dios o voy a recibir más de parte de Dios. Pero en los caminos de Dios, hermanos, lo que a Dios le importa es el sacrificio. Escuche la palabra que estoy ocupando: el sacrificio. Y esto es cierto porque la Biblia nos enseña que los grandes personajes, los grandes dadores en la Biblia son señalados por los sacrificios que ellos hicieron. Y es lo que el Señor pide: sacrificio. A veces damos con sacrificio. A veces dar implica un esfuerzo. A veces dar implica un pelear contra tus propios deseos, contra ya te habías visto toda la basura que te ibas a comprar, que en menos de un mes ya no iba a servir. Implica un sacrificio. Entonces ese sacrificio el Señor lo recibe. Pero fíjense, más que hablar de dar, el tema de hoy se va a llamar dador. Dador. ¿Por qué? El propósito es que nosotros nos parezcamos a Cristo, seamos como Cristo, tengamos el mismo carácter de Dios. Y si hay alguien que es dador, es Dios. Desde Génesis, ustedes vean el origen de todas las cosas en Génesis, cuando crea al hombre, cuando crea el universo, ¿qué es lo que empieza a dar el Señor? Y voy a darles luz, y voy a darles plantas, voy a darles árboles, voy a darles peces, voy a darles aves, voy a darles agua. ¿Todo para qué? Para el beneficio del hombre y de la misma tierra. Que la tierra, que la misma creación pueda recibir de parte de Dios para su subsistencia. Después del diluvio, ustedes se acuerdan con Noé en Génesis capítulo 9, fíjense las palabras que utiliza en el versículo 3. Le está dando instrucciones a Noé y a su familia después de este gran juicio donde extermina a la raza humana, dejando solamente a esta familia. Y la instrucción es: todo lo que se mueve y vive
os será para mantenimiento. Fíjense qué padre, ¿no? Mira, lo que se mueva, como decían allá en mi rancho, lo que se mueva, tírale. Está sabroso, cómetelo. ¿Por qué? Porque te va a servir para tu mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, para los que o solo son carnívoros o solo son vegetarianos. Hermano, nuestro cuerpo necesita de los dos. Todo siempre es con medida. Ningún exceso es bueno. Pero fíjense que dice el Señor: todo esto os lo he dado. Entonces, ¿cómo es nuestro Dios? Él es dador. Él siempre está dando. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Que ha dado, que dio. ¿Por qué? El carácter de Dios es dar, dar, dar. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde proviene? De Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Dar, dar. Pero a nosotros nos pide: ahora ustedes multiplíquense, ahora ustedes fructifiquen. Ahora a nosotros nos toca, que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, nos toca desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Fíjense ahí mismo en Génesis 9 que estamos leyendo, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, ¿qué cosa? Fructifiquen, multipliquen y llenen la tierra. Aquí empiezan las instrucciones para nosotros. Yo desarrollo el carácter de Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? Él es un dador. Ahora, con lo que Él me da, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que fructificar, tengo que multiplicar y tengo que llenar la tierra. Salmo capítulo 8, versículo 6. Salmo capítulo 8, versículo 6. ¿Ya nos quedó claro cuál es el carácter de Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? Es un dador. ¿Por qué no quiero tanto enfocarme en dar? Hay una enseñanza, ahorita lo voy a volver a repetir ahí en la página de YouTube de la iglesia. Le ponen diezmo o mayordomía, Casa de Oración Cancún. Y va a haber un tema que ya desarrollé hace unos meses, donde les estoy explicando lo que es dar, todo lo que tiene que ver con dar. Yo creo que por lo menos, yo quisiera decir el 100%, por lo menos de los que estamos aquí, ya no tiene dudas, porque ya lo hemos visto bíblicamente. Quisiera decir eso, pero sé que no puedo decir eso, aunque ya es tiempo que ya hayamos entendido y por lo menos nosotros aquí caminar ya sin dudas del dar, cómo dar, cuándo dar, etcétera, etcétera. Pero para poder hacer eso, no lo voy a hacer si yo no tengo el carácter de Cristo. ¿Cuál es ese carácter? Dador. Miren lo que dice el Salmo 8. Le hiciste señorear sobre la obra de tus manos. Está hablando del hombre, del humano. Al humano, al hombre, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo, diga conmigo, todo, lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo, nuevamente la palabra que se repite, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista aquí? ¿Qué es lo que significa? Dios, el dueño de todas las cosas. ¿Qué cosas? Todo el universo. Todo lo que comes, todo lo que te pones, todo en lo que te mueves, todo lo que respiras, todo lo que eres provisto le pertenece a Dios. Pero dice el versículo 6, pero a ti te dio la oportunidad
de ser su mayordomo. Versículo 6, te dio la oportunidad de ser su administrador. ¿Qué significa ser un mayordomo? Como la Biblia ocupa este concepto, que yo soy un administrador, es decir, yo voy a cuidar. ¿Qué voy a cuidar? Todo lo que le pertenece a quién, a Dios en este caso, lo que es la propiedad de otro. Pero fíjense que Dios va más allá, porque esa propiedad que le pertenece me dice a mí, tú la vas a administrar, tú vas a ser mayordomo, pero al mismo tiempo yo disfruto de lo que no es mío. Y aquí es donde debemos de empezar a cambiar nuestra mentalidad. ¿Por qué? Muchos, cuando reciben su salario o cuando les paga un cliente o cuando reciben dinero, la mentalidad es la recompensa por mi arduo esfuerzo. Pero te voy a decir la realidad, no es la recompensa. Cuando tú recibes algo, ¿de quién es? De Dios. ¿Y cuál es tu responsabilidad? Administrar, cuidar lo que Dios te da. Entonces, ¿es mi recompensa? No, es tu responsabilidad. Cuando yo recibo mi cheque, ¿qué estoy recibiendo? Una responsabilidad. ¿Qué voy a hacer con lo que Dios me da? Y decía Pablo, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, ¿sí o no? Y la verdad es que muchos saben vivir en escasez. ¿Por qué? Pues porque es México, ¿no? Apenas hace un tiempo, unos años, se cambió el salario mínimo. Era ridículo el salario mínimo, era increíble en el mal sentido cuánto era el salario mínimo, ¿verdad? O sea, Entonces aprendemos a vivir en la pobreza. Con lo que tienes le rascas, pues ahora no me voy en taxi, me voy en pecero, ahora no me voy en pecero, ahora me voy en bici, ahora no me voy en bici, ahora me voy caminando, ¿sí o no? Ahora no me compro 2 gorditas, me compro una gordita. Ahora no alcanza para la gordita, pues una botella con agua o solo agua o galletas Marías. Yo me acuerdo cuando era estudiante, me hice fan de las galletas Marías, ¿verdad? Eran las más baratas y con un paquetito quedaba lleno. Sé vivir en escasez, gloria a Dios por eso. Pero la pregunta, ¿sabes vivir en abundancia? ¿Sabes vivir con recursos? Porque el gran problema es, dicen los estudiosos de las finanzas, el problema es que cuanto más ganas, más gastas. Entonces no enriqueces y muchas veces al contrario, tus deudas se hacen más grandes, más grandes. Ganas más, pero gastas más. Entonces, ¿qué está pasando? No estoy siendo un administrador responsable de lo que Dios me da. Y no solamente me da un salario semanal, quincenal o mensual, me da una familia, me da tiempo, me da fuerzas, me da la salud, me da la edad. Cuando le damos gracias a Dios, mira, cada que pasa un año más, Señor, mi oración personal, yo lo platico con mi esposa, yo quiero ser viejito y quiero ser un viejito fuerte. Mis hijos están bien chavos y yo quiero ser un viejito con nietos y quiero jugar fútbol con mis nietos. No quiero ser un viejito decrépito. Entonces la pregunta es, no, pues qué buen deseo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu responsabilidad con lo que Dios te da? Ahora me da fuerzas, las aprovecho y me preparo. ¿Para qué? Yo no sé qué va a pasar después, pero voy a poder decir, yo hice lo que tenía que hacer
Y Dios sabe lo que es mejor para mí. Si quiere que llegue a viejo, voy a llegar. Si no quiere que llegue a viejo, no voy a llegar. Si quiere que llegue sano, Señor, yo quiero llegar sano para servirte. Responsabilidad. A ver, digan conmigo responsabilidad. Entonces, entiendan esto. Tú no eres dueño, yo soy el dueño de esta empresa. No, hijo, entiéndelo. No eres el dueño, es Dios. Y Dios te da el derecho de señorearte. Dios te da la oportunidad de administrarlo. Pero hay un imitador, el padre de mentira, ¿verdad? Dios es padre y Satanás, ¿qué es? El padre de mentira, ¿verdad? El príncipe de los pastores, el príncipe de este mundo. El diablo imita todo. Ahora, Dios es dador, viene el imitador y el imitador dice, yo también soy dador, yo también te puedo dar. Mateo capítulo 4, ustedes se conocen muy bien esta historia. ¿Alguien se acuerda qué sucede aquí en Mateo capítulo 4? ¿Qué sucede? Yo creo que ponle en 24 porque ya me di cuenta que con frío no se duermen. No, en serio, pónselos en 24 para que no se duerman. Porque hay unos que empiezan en trance, hermano. Yo lo digo así. A ver, ¿se despierta o que le pongan refrigerador? ¿Cuál escoge? Va. Yo acá tengo calor, pero les doy chance. Ok, Mateo capítulo, allá en casita deben estar sentados con su Coca-Cola, ¿verdad? Bueno, ¿en qué íbamos? Sí, ¿verdad? Mateo 4, la tentación. Todos conocemos este pasaje cuando el Señor Jesucristo es tentado, ¿recuerdan? Y viene el versículo 9, y este es el imitador, este es el mentiroso, este es Satanás, el, entre comillas, dador, que le dice a Jesús, si me adoras, fíjense lo peligroso y poderoso en el mal sentido de esta frase, si me adoras, todas las riquezas de este mundo te las voy a entregar. ¿Cuál es la condición según Satanás para que te dé las riquezas del mundo? ¿Se acuerdan que le enseñó los reinos del mundo? Mira, ven, lo sube. ¿Ves estos reinos? Si me adoras, te los entrego. ¿Y qué pasa con los hombres cuando se enfrentan a esta tentación? ¿Quieres estatus? Adórame. Adórame. ¿Cómo? Me empiezo a volver una persona vanidosa, material. Ni me alcanza para traer una cierta marca, pero como es la marca de los ricos, miren, vergüenza en los que compran pirata, porque es robar. Pero como estoy adorando a Satanás para que me dé esos reinos, ya empecé a robar, ya empecé a mentir, ya empecé a llenarme del mundo. Cuando tu corazón se empieza a querer tener señorío, no como el que Dios da, sino como el que Satanás te da, empiezas a ser un adorador del diablo. Y para muestras basta un botón. ¿Cómo está el mundo ahora? Adorando a Satanás. ¿Por qué? Glamour, riqueza, casas, ropa, ¿verdad? Estatus, que me vean, que tengo. Traigo el último teléfono de moda, visto esta ropa, me hago aquí, me hago allá, todo apariencia. Pero vino Jesús y Jesús lo puso en su lugar y le dijo un mejor trato, versículo 10, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. ¿Y qué dice? Y a Él solo servirás.
Jesús es el modelo perfecto del carácter que nosotros debemos de tener frente a las adversidades del mundo, frente a las ansiedades del mundo, frente a las tentaciones del mundo. Mira, diablo mentiroso, no me vas a seducir con eso. ¿Por qué? Salmo capítulo 8, lo acabamos de leer. Porque tú no eres el dueño de esas cosas, dice el Señor. Yo soy el dueño del oro y de la plata, y yo te doy la oportunidad de que seas mi administrador. No es tuyo, repito, no es tuyo, es mío. Tú me sirves a mí. Porque si no me sirves a mí, sirves a Satanás. Así de fuerte es esta batalla, así de sangrienta es esta batalla que estamos viviendo en estos tiempos. Y Satanás siempre suelta el anzuelo, hermano, siempre está soltando el anzuelo. ¿Para qué? Pues mira, basta usar el celular, las redes sociales. ¿Qué es lo que te ponen todas las redes sociales, la que sea? ¿Cómo me veo? ¿Qué tengo? ¿Dónde estoy? Ya me fui de vacaciones, ya estoy otra vez de vacaciones. Ya tengo esta ropa nueva, tengo este carro, mira. A veces pienso, un carro que ni puede circular en estas calles de México. Tengo este carro, tengo esto, tengo lo otro. Vienen hombres y muestran, abren su cochera llena de carros. No los usan. ¿A quién están adorando? ¿Al diablo? Te pregunto, ¿a quién de los dos vas a escuchar? No, sí, te pregunto para que tomes una decisión. ¿A quién de los dos vas a escuchar? ¿A quién? ¿En serio? O sea, si es en serio, pues dilo en serio. Si estás dudando, quizás sigue escuchando y vas a ver todas las repercusiones. ¿A quién de los dos vas a adorar? ¿A quién de los dos vas a seguir? Bueno, ya viste, a uno adóralo y te va a dar lo material, pero ni le pertenece, es un oasis en el desierto. Después vas a pagarla. ¿Por qué? Porque le pertenece a Dios. ¿Te das cuenta? Cuando dices esto es mío, estás cayendo en la trampa ¿de quién? Del diablo. Por eso te decía hace un momento, no es tuyo, es de Dios, le pertenece a Dios. Ahora, no se trata de enseñarte a ser generoso, generosa, porque tú ya eres generoso, tú ya eres generosa. Mira, o eres generosa con Dios o eres generosa contigo, pero ya eres generosa. O eres generoso con Dios o eres generoso contigo, pero ya eres generoso. ¿A poco no? Porque cuando se trata de darte, ¿te tiembla la mano? O dices, no hombre, mira, estos son los tenis de última moda, ¿no? Lo valgo. A 10 meses con mi riñón, pero yo me los voy a poner y la siguiente semana se te echaron a perder en el agua. ¿No? ¿No? ¿Verdad que ya somos generosos? Entonces, no se trata de aprender a ser generosos, sino con quién eres generoso. Ahora, Mateo capítulo 6, ve lo que dice el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 6, verso 33. Tú busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. ¿Qué cosas? Si tú lees los versículos del 32 hacia abajo, ¿cuáles son estas cosas? Todas estas cosas habla de la comida, del vestido, lo que tengo que pagar, la renta, el gas, la colegiatura, los pasajes, la ropa, las vacaciones. Todas las cosas, dice Mateo capítulo 6, de eso se trata este capítulo.
Todo lo que tú necesites, el Señor te va a suplir. Aquí en este capítulo dice, mira, si el Señor cuida de un pajarito, si el Señor cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de ti? Si el Señor está al tanto de todo, ¿cómo no va a cuidar de ti? Y este es el consejo que nos da. Primero el reino de Dios. Mira, cuando dijo, busca primero el reino de Dios, fue exactamente eso lo que quiso decir. Primero el reino de Dios. ¿De qué se trata ser dador? Primero el reino de Dios. Cuando yo me encargo de Dios, en el sentido de que yo hago lo que Él me pide que yo haga, su promesa es, yo me encargo de tus cosas. Cuando yo digo, Señor, gracias, yo puedo, yo me hago cargo, eso sucede. Tú te haces cargo de tus cosas y nada más te digo que el sudor de tu frente, la maldición del pecado está ahí porque tú decidiste hacerlo. Entonces dice el Señor, mira, no te preocupes por qué vas a comer, por qué vas a vestir, no te preocupes por las necesidades, es que se enfermó y ¿cómo le voy a hacer? Tú no te preocupes, primero el reino. ¿De qué me está hablando? Prioridades. Y aquí entre nos vamos a hacer este ejercicio de honestidad. ¿Cuál es tu prioridad? Recibes tus recursos. ¿Qué es lo primero que haces cuando recibes algo? ¿No? Ay, ahora sí, la tele de 42. Ay, ahora sí, voy a comprarme esta cochinada de Temu de Shane. Ya no voy a decir de Shane porque ya muchas se delataron conmigo aquí en la iglesia. Ya no, mejor voy a decir Temu u otra. Ya. ¿No? ¿Cuál es tu prioridad? El Señor dice, primero el reino, y yo me encargo de todo lo demás. ¿Por qué? Dios te da el sol y el sol da, la luna da, las plantas dan, las aves dan, los animales dan, las abejas dan. Todo lo que Dios crea es que dador. ¿Cómo debemos de ser nosotros? Dadores. Y yo estaba batallando, porque batallo, hermanos, batallo mucho. Construir el centro misionero de allá de Xcán, que ¿se acuerdan? Que fuimos y estuvimos trabajando y estuvimos orando. Mire, hermano, usted no sabe lo que es para mí llegar, verlo y decir, Señor, ¿qué cosa? ¿Cómo? Dios mío, ¿cómo? Y empieza la preocupación. Y mi error, les confieso, mi error es, ¿cómo le voy a hacer para financiar esto, Señor? ¿Cómo le voy a hacer para tener? ¿Cómo hago, Señor, para recaudar fondos? Una rifa. Vamos a vender esto, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. Y estoy planeando cómo voy a organizar a la iglesia para que recaude fondos. Y de pronto recibo el coscorrón de Dios que me dice, ¿cuándo yo he mandado a alguien a hacer una rifa? ¿Cuándo? ¿Cuándo yo he mandado, hermano, hasta el talento? Le digo a mi esposa, ya no pongas a las que no venden, ya no las pongas, pon a alguien que produzca, necesitamos hasta el último centavo. Ay, pastor, las playeras, ¿qué no entiendes? Que todo se necesita para eso. Y entonces viene Dios y dice, a ver, cabeza del bornoque, cuando yo te mandé a ti a ser un recaudador.
Señor. Por eso yo les mencioné, ya tengo un chorro de tiempo diciéndoles, quiero hablarles de esto, pero no se los hablaba porque Dios me estaba tratando a mí, me estaba dando una buena cuereada. Lo que Dios me dijo es: tu trabajo como pastor no es recaudar fondos. Tu trabajo como pastor es levantar mayordomos. Tu trabajo como pastor es levantar mayordomos, porque eso es mi voluntad, que tú seas un administrador. Y si tú haces lo que Dios dice que tienes que hacer, Dios te va a dar y va a cubrir todo lo que se tenga que cubrir en tu casa, con los tuyos y en su casa. Y descansé en esa promesa y le dije: Señor, no me voy a volver a afanar por recaudar fondos. Voy a enseñar a tu pueblo, y el que escuche, escucha. Y entonces dije: esto lo tengo que hablar el domingo, porque el domingo pues, es cuando viene toda la iglesia, o casi toda la iglesia, ¿no? Pero ¿qué creen? No, eso es para unos cuantos entendidos. Señor, si tú quieres esto para estos entendidos, que así sea. Entonces yo te encarezco en el nombre de Jesús que aprendas a ser una persona que administra con responsabilidad los recursos que Dios pone en tus manos. No son tuyos, son de Dios. Y sí, te deja disfrutarlos y demás. Se siente bien bonito cuando no es tu carro y lo andas por todos lados. A las llantas de tu carro ya se desgastaron. Sí, cómpraselas, cámbiaselas. Oye, yo no uso el carro. Anda tú el carro. Oye, se descompuso tu carro, arréglalo. Qué bonito se siente. Qué bonito se siente cuando es Dios el que se encarga de ti. Pero lamentablemente hay muchos batallando porque pusieron a Dios a un lado y dijeron: Dios, no te necesito, yo me hago cargo. Y la estás pagando, literalmente. Entonces, que lo que me motive a dar, voy a darles unos puntos. ¿Qué es lo que me debe motivar a dar? ¿Qué es lo que me debe motivar a dar? Número 1, el amor. Que el amor sea lo que me motive a dar. No les van a poner ahí, para que ya se acostumbraron a que les ponen. Ustedes en sus anotaciones pónganle: ¿qué me debe de motivar? El amor. 1 Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿qué dice la Biblia? De nada sirve. ¿Qué me debe motivar a mí a dar? El amor. ¿Por qué lo hago? Porque amo su obra, porque amo mi iglesia, porque amo a las personas, porque amo la obra que hacen los misioneros, porque amo lo que hacen los pastores, porque amo lo que hace ese comedor, lo que hace ese hospital. Por eso doy por amor. Porque si lo doy como una obligación, dice la Biblia, de nada te sirve. Esta es una de las razones bien fuertes por las que rechazamos el evangelio de la prosperidad. Y mire, me cae mal porque se agarran nombres bien bonitos. La prosperidad no es mala. Ahorita voy a hablar de eso. No es mala, pero el llamado evangelio de la prosperidad es un evangelio donde se basa: no, si yo doy, Dios me va a dar. Si yo hago, Dios me va a bendecir, me va a hacer rico. Entonces ahí están orando para que Dios me dé. Y bien mentiroso: Señor, dame para que pueda hacer tu voluntad. Mentiroso. Dios conoce el corazón de las personas. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Hazlo porque amas a su pueblo y no por lo que vas a recibir de vuelta. Estaba allá en un lugar y de repente vinieron las ofrendas y se para el hermano que dirige y empieza:
¿cómo empieza? La ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. ¿Alguien se acuerda de ese canto, de ese corito? ¿Nada más uno? Dos. No se hagan, ya están viejos la mayoría. Es más, hasta dice ese canto: si tú das un centavo, el Señor te da. Cuando eran los centavos, ¿se acuerdan? Pero fíjense la mentalidad del canto, ¿no? O sea, si tú das un centavo, ¿qué es lo que piensas? El Señor me da dos. Entonces, no, hermano, que lo que te motive a dar no es que vas a recibir. Que lo que te motive a dar sea el amor. Mira, ahorita estábamos cantando: cuán grande es Dios. ¿Cómo no te voy a dar de lo que tú me das? Que te motive el amor. El amor, dice el mismo pasaje de Corintios, no espera nada a cambio. ¿O sí? No espera nada a cambio. Dios me dio una lección hace muchos años con una batería. Cuando tenía la edad de mi hijo, yo era también loco de las baterías y yo pedía una batería y recuerdo a mi papá hacer un esfuerzo, y en aquel tiempo había una banda muy famosa y traía una batería Yamaha roja. Y me acuerdo que yo veía esa batería y decía: yo quiero esa batería, yo quiero esa batería. Y un día en mi cumpleaños mi papá llegó con la batería, edición limitada, Yamaha, de una madera fina, una batería, hermano, impresionante, bonita, olía, todavía me acuerdo de su olor, de esa batería. Los vecinos llamaban enojados porque ya estaba yo duro y dale con la batería. Y entonces un día en la iglesia donde estábamos, nos quedamos, teníamos una bien viejita, una Tama o Perla, así de esas que le pegabas y se zafaba, ya no servía la batería. Y sin dudarlo, hermano, recuerdo que fui por mi batería y llegué a la iglesia y le dije, se los digo, ahorita va a ver por qué se los digo. Y llego con el pastor: pastor, aquí está mi batería. Oye, pero tu batería, seguro que sí, pastor, aquí está mi batería. La di con todo mi amor, con todo, no me dolió nada, nada me dolió haberla dado. Pasaron años. Y hay muchos videos donde se ve la batería, se ve la batería. Los bateristas que llegaban decían: qué bonita batería. Y recuerdo que llego a la casa y mi papá ya no ve la batería. ¿Y la batería? La di a la iglesia. Recuerdo que mi papá se puso rojo, así como le empezó a subir el color. Pero no me dijo nada. No me dijo nada. Y mire que ese es un testimonio, porque él me hubiera dicho. No me dijo nada. Pasó un tiempo y fui bendecido en aspectos materiales y muchos otros aspectos. Fui bendecido. Y me acuerdo que cuando tuve algunas añadiduras, pensé: esto fue por la batería. Sí, gracias, Señor. Esto fue por la batería. Pasó un poquito más de tiempo y fui bendecido. No, esto fue por la batería. Eso, ¿por qué fue? ¿Qué di? ¿Qué di? No, porque esto es por la batería. Pasó un poquito de tiempo, recibí algo más. No, este es por la batería. Este fue por la batería. Esto pensando en que recibía por lo que di. Cuando lo que mira Dios no son ceros. ¿Qué es lo que mira Dios? El corazón. Estaba en ignorancia y Dios sabe mi corazón. Estaba en ignorancia. ¿Por qué? Porque me enseñaron: si tú das un centavo, el Señor te da dos. Pero ¿cómo es lo que Dios me enseña? Tú da por amor, sin esperar recibir nada a cambio. Pero Dios es tan bueno que de todos modos Él te va a dar, y mucho. Lo vamos a ver. ¿Qué me motiva a dar? Número 2, que honras a Dios. Que honras a Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Dice así: honra a Jehová con tus bienes. ¿Cómo le doy honra a Dios? Porque algunos, ¿cómo puedo honrar a Dios? ¿Cómo lo honras? ¿Cómo dice la Biblia? Ay, Señor, ¿cómo te honro si tú tienes todo? Yo como el niño del tambor. No tengo nada, pero rom pom pom pom.
No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo honras a Dios? Hermana, hermano, ¿con qué honras a Dios? Con tus bienes. Honra. Por eso cuando vienen conmigo, pastor, es que yo honro a mis papás. De veras, ¿cómo los honras? Yo los quiero mucho, yo los abrazo, yo les hago cuchi cuchi. No. Aquí la Biblia pone un mandamiento y en el mandamiento deja un principio, ¿verdad? En el Antiguo Testamento a los sacerdotes les decía: honra a Jehová con tus bienes. Mandamiento, principio para nosotros. Señor, ¿cómo te puedo honrar? Con tus bienes, ¿no? ¿Cómo puedo honrar a mis papás? ¿Quién tiene a sus papás vivos? Levante la mano. Quinto mandamiento, ¿qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo honro a Dios? Ya se les olvidó. ¿Cómo honro a Dios? ¿Cómo honro a mis padres? Ahí está. ¿Por qué tengo que dar? No tienes que dar. Te estoy enseñando bíblicamente lo que dice el Señor. Cuando tú das tus bienes, estás honrando a Dios. ¿Cuántos quieren honrar a Dios? Vamos a honrarlo, hermanos. Que no nos quedemos. Esto del niño del tambor es la teología del niño del tambor, ¿no? ¿Cómo dice la canción del niño del tambor? No tengo nada que dar, ¿o cómo dice? Sí, pero la parte del rompo pompón, ¿qué dice? No tengo nada que dar, algo así dice, ¿no? Más que mi viejo tambor, creo que dice así. No. Honra a Dios. ¿Con qué? Con tus bienes. Ok. Malaquías. Bueno, ahorita vamos a Malaquías. Aguántenme, ahorita vamos a Malaquías. Abundantemente. Honra a Dios, hazlo abundantemente. Segunda a los Corintios 9:6. Segunda a los Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará, ¿cómo? Escasamente. Y el que siembra generosamente, ¿cuál es la regla? Generosamente segará. Es una ley de oro. Lo que se siembra, se cosecha. Como siembres, vas a recibir. Entonces, ¿cómo debo de honrar a Dios? Con mis bienes. ¿Cómo? Hazlo generosamente. Ahorita voy a llegar al diezmo. Y van a ver por qué el diezmo. Ya saben este pleito del diezmo. Ahorita llego allá. Pero entonces, ¿cuánto doy? ¿El 10% bruto o neto? No seas neto. No. ¿Cómo lo tengo que hacer? Generosamente. Con alegría, versículo 7, ahí mismo en 2 de los Corintios. Con alegría. Cada uno dé como propuso en su corazón. No lo hagas con tristeza. No des, ay, me duele, no lo hagas con tristeza. No lo hagas porque si doy 1 centavo Dios me da 2. No lo hagas porque, ay, me pasó esto, seguro Dios me está castigando. Es que no ofrendé, es que no diezmé. Ay, viejo, tenemos que dar. No. La Biblia es clara, no lo hagas por necesidad, no lo hagas con tristeza. ¿Por qué? Porque lo que Dios ama es que seas un ¿qué? Dador, es lo que Dios ama. Que cuando yo doy, yo me estoy liberando a mí mismo. ¿De qué? De la influencia de la adoración a Satanás. Yo me estoy liberando de adorarlo. ¿Por qué? ¿Por qué doy? ¿Por qué doy? Bueno, hemos visto algunas, ¿no? Porque cuando tú das, te acercas más a Dios. Te pareces más a Dios. Cuando tú das, los que han dado no me van a dejar mentir.
tienes una satisfacción, te sientes también cuando logras cumplir. Hace tiempo, ahora lo hago diferente, pero cuando se acercaban a pedirme consejos financieros, yo les decía, mira, yo tengo sobres y aquí está mi esposa de testigo. Tenía mis sobres marcados y tenía alguna ofrenda, algún dinero, y tenía mi sobre diezmo y le metía el diezmo, para la casa, el gasto de la casa, y le metía para la luz, y así llegaba y le iba metiendo a los sobres, de tal manera que podía pasar muchas cosas, pero yo sabía que de comer íbamos a tener. ¿Por qué? Porque el sobre de comida estaba ahí y tenía sus recursos y eran intocables. El sobre del diezmo tenía sus recursos y eran intocables, solo se usaban para eso. Ahora van cambiando las maneras. Ahora tengo una hoja de Excel con mi presupuesto. En mi hoja de Excel tengo mis ingresos y tengo mis egresos. Tengo los egresos que cada mes con mes tengo que hacer. ¿Y cuál creen que tengo hasta arriba de todos mis egresos? Diezmo. Es el primero en la lista. Y de ahí empieza todo lo demás. Y sí, ahí tengo hasta el Netflix. Ahí tengo hasta el helado que me voy a comprar en el mes. Ahí tengo el ahorro para las vacaciones. En mi presupuesto tengo todo. Pero mi primicia, mi prioridad, ¿dónde está? El reino. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás te va a ser añadido. Había un hombre en Hechos capítulo 4, un hombre llamado José, que no les voy a contar toda la historia de José, aunque es muy interesante, pero fíjense cómo era el carácter de José. Dice el verso 36: entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, algunos estudiosos dicen que este José era José de Arimatea. ¿Quién fue José de Arimatea? El que le dio el sepulcro. ¿Cómo era José? Dador. Era dador. Tenía un sepulcro no usado, era un sepulcro nuevo. ¿Y qué hizo? Yo lo doy. Y fíjense lo que dice él: un levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Cómo era él? Un dador. ¿Y cómo le pusieron? Bernabé, que traducido es ¿qué? El consolador. ¿Qué produce cuando yo soy un dador? Tengo el carácter de Cristo. Soy un consolador. Consolador significa que está ahí contigo a un lado. También significa un ayudador. También significa un animador, el que te da ánimos. Vamos, sigue adelante, tú puedes. Cuando hay alguien que es dador, provoca ánimo en las personas, porque tiene el carácter de Cristo. Entonces, ¿qué debemos de ser? Dadores. ¿Dónde debo de dar? ¿Dónde dice la Biblia que tengo que dar? Número 1, en la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Malaquías capítulo 3, versículo 6 en adelante. Y sí, Malaquías, tenía que hablar de Malaquías, por supuesto, porque no podemos borrarle los versículos a la Biblia. ¿O los borramos? No, pero es que es Antiguo Testamento. Entonces borro el Antiguo Testamento y ya no hacemos. ¿Qué tiene la ley? ¿Qué tiene todo el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento son mandamientos, son leyes. El diezmo, incluso que el Antiguo Testamento dice, no era el 10%, era el 23%. No, porque no, en el Antiguo, mira, hijo, en el Antiguo Testamento era el 23% y era obligatorio y lo llevaban. En el Antiguo Testamento era una ley, en el Nuevo Testamento es un principio. La ley me deja un principio, la ley me deja una enseñanza. ¿Para qué? Para aplicarla. En el Antiguo Testamento me decía, el diezmo te será por ley. En el Nuevo Testamento, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Dónde? Dice Malaquías, trae los diezmos, ¿a dónde? Al alfolí. Que haya alimento, ¿en dónde?
En la casa. ¿Por qué? Porque es en la iglesia local, para los que están en internet. Es en la iglesia local donde consumimos, donde recibimos, donde somos enseñados, donde ocupamos las instalaciones, donde nuestros hijos son enseñados. ¿Cuántos de nosotros nos alegramos que nuestros hijos estén mejor aquí, a que estén en la esquina de borrachos, de marihuanos, haciendo tantas cosas? Gracias, Señor. Hace un rato orábamos. Gracias, Señor, por estas instalaciones. Sí, hay muchas cosas que pagarse, y pobre de mí si estoy, hermanos, la luz, a ver, ayúdenme, hay que pagar la luz, hay que pagar la silla donde te sientas, ¿quieres aire? Hay que pagar. ¿Se imagina que los pastores estemos como afanadores, como recaudadores? No, cada uno sabemos nuestra responsabilidad, y la Biblia nos da un principio. ¿Dónde? Empieza en tu casa. Hazlo aquí. Y la iglesia local, en nuestro caso, hermano, cada 8 días tenemos 2 comedores que han funcionado muy bien. El puro hecho de ir a ese lugar es una inversión. ¿Y de dónde se tiene que pagar? Y ustedes lo vieron, la camioneta, por cierto, gracias a todos los que propusieron en su corazón ofrendar. Se tronó una llanta de la camioneta, les agarró unos muchachos por allá en medio de la nada, ¿verdad? ¿Y qué hacemos si en 2 días se necesitaba la camioneta? Señor, tu carro se quedó sin llanta, Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo cree que se cubren esos gastos? ¿Cómo cree que se cubren? Con lo que traemos a casa. Y entonces, Señor, pues ahí voy yo por la llantita, ¿no? Ay, Señor, y cuando llego allá, no, mire, si se lleva las 4 le va a salir casi al precio de unas, bien barato. Ahí está la bendición de Dios. No, les hablé y les dije, ¿qué creen? Nos vamos a llevar no una, nos vamos a llevar 4. ¿Se da cuenta cómo es Dios? ¿Por qué? Trae los diezmos al alfolí. ¿Cuánto? Bueno, en el Antiguo Testamento está la ley. ¿Cuál era la ley? Había impuestos. ¿Cuál es el principio? Si no sabes de dónde partir, empieza por la base del 10%. Empieza por esa base. No tienes que dar el 10%. ¿Cómo dice la Biblia que demos? Generosamente. Generoso. ¿Quieres dar menos del 10%? Mira, es tú y Dios. Aquí en la iglesia le llamamos nuestros diezmos. Cuando pasan los hermanos que recogen las ofrendas, yo les dije, antes decíamos aportaciones, ¿te acuerdas, Hugo? Que decía las aportaciones, pero Dios me habló y me dijo, ¿por qué aportaciones? Pues ¿qué sindicato? ¿Qué? ¿No? Las ofrendas y los diezmos. Señor, pero el diezmo, ya es que hay unos bien chismosos aquí que solo grilla. Diezmos y ofrendas. ¿Y por qué diezmos? Porque hay un principio del diezmo. Mire, a nadie, antes ponían en el sobre tanto y esto y así, ¿no? ¿Por qué? Lo hacíamos por asuntos fiscales, porque Gobernación nos pedía cuántos miembros tienes y cuánto dan y cómo dan, etcétera, etcétera. Pero un día hablé con Hugo, que es el encargado de la administración, y le dije, Hugo, ya no les pidan nada, ya no, que si quieren poner, que pongan, es más, que pongan un motivo de oración, y los motivos de oración me los entregan, y ahí los tengo en mi buró, mi esposa los ve, los tengo en mi buró y estoy con esos motivos todos los días, ahí los traigo, los estoy viendo y viendo y viendo y viendo. ¿Por qué? Cada uno dé como propuso en su corazón. Pero es que en mi iglesia cada reunión recogen ofrendas, y el martes recogen ofrendas, y el miércoles recogen ofrendas. No des, hijo. O sea, te ponen una pistola en tu iglesia y da ofrenda. No. Aquí en Puerta de Bendición, aquí en Cancún es diferente. A mí Dios me habló y Dios me dijo, no recojas ofrendas entre semanas, Señor. Es tu edificio, ¿verdad? Ay, tú sabes lo que haces.
No lo voy a hacer, porque cada inicio de semana el pueblo traía según había ganado, según tenían y conforme a su corazón cada uno pone. Ok, vamos a hacerlo. Entonces puedes venir, ¿quieres dejar? Ven, aquí está el alfolí. Nadie te dice voluntariamente. ¿A quién? Al Señor. Entonces, es que todavía tengo dudas, es que no sé. Hermano, no dejes que el enemigo se meta en tu mente y en tu corazón. Es la bendición de Dios. Así. Proverbios 3:9, ya lo leímos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Dónde está el principio del diezmo? Génesis capítulo 14, versículo 20. Ahí está la historia de Melquisedec. De Melquisedec. Esta historia, damas y caballeros, está antes que la ley. Esto fue antes. Es que el diezmo en la ley, no. Dice el verso 20, y bendito sea el Dios Altísimo, vean cómo lo bendice, que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Y qué hizo Abraham por lo que Dios hizo? Fíjense, aquí está el principio que hemos aprendido. ¿Quién entregó sus enemigos en las manos? Dios. ¿Qué hizo por lo que Dios hizo? Dice la Biblia, y Abraham entregó los diezmos, ¿de qué? De todo. ¿Quién es Melquisedec? Melquisedec es una figura de Cristo, el rey de Salem, el rey de paz. ¿A quién le entregó Abraham? A Jesucristo. ¿Cuánto? El 10%. Eso es ley. No es cierto, hijo. Eso fue antes de la ley. ¿Por qué? Porque es un principio. Es un principio. Gálatas 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, ¿cuántos son enseñados de la palabra en este lugar? ¿Ha aprendido algo de la palabra de Dios? Sea honesto, sea honesta. ¿Ha aprendido algo? ¿Sus ojos han sido abiertos por el poder del Espíritu Santo? Cuando viene y dice, caray, esto no lo había visto, o a lo mejor ya lo había leído tantas veces y no lo había entendido. ¿Qué dice la Biblia? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena. ¿A quién? ¿A quién? Al que lo instruye. Yo les platiqué una vez la lección que Dios me dio, hermano, porque yo era duro para esto, eran temas que no quería dar, que no me importaban. Yo decía, Señor, tú me has provisto, tú me provees, y quizás en mi orgullo ignorante decía, Señor, yo no necesito de la iglesia para mis gastos, para cubrir lo que tengo que cubrir. Señor, nosotros damos, y así uno, ¿no? Cuando viene Dios, y es que tú, ¿quién te crees? No es que tú, es que soy yo, dice el Señor. Cuando alguien viene a darte, no le da a Gamaliel, le da la figura pastoral, es a quien le da. Una vez estaba un amigo mío que era famoso, estábamos en un grupo famoso cristiano de alabanza, y terminando de ministrar, bajábamos y todas las hermanitas formadas para el autógrafo y la foto, ¿no? Y ahí uno baja, ¿no? Sí, con amor de Cristo, y ahí el autógrafo. Uno bien ignorante, ¿verdad? Y entonces llega este hermano, que era más famoso todavía, se acerca con el director de nuestro grupo y lo abraza, y le dice su nombre en diminutivo, ¿no? Chiquitito, ¿qué no te das cuenta que no se enamoran de ti? Se enamoran de la unción de Dios. Lo que están viendo no es a ti, sino lo que representas. Porque dice el dicho, vive con Andrés un mes y verás cómo es, ¿no? Hermano, usted no necesita un mes, usted váyase 3 días conmigo a mi casa
Y va a decir, ¡ah, qué decepción con el pastor! Mejor no lo hubiera conocido. Luego lo regaña, ¿verdad? ¡Ay, es más bonito cuando no regaña! Qué bueno que te desilusionas. Qué bueno que te das cuenta que no es el hombre, sino lo que representa y a quién representa. Es la misericordia de Dios, hermano. Incluso la Biblia me dice, Romanos 12:20, que a mis enemigos, dice la Biblia, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tiene sed, dale; si tiene hambre, dale. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aún a los enemigos, me dice el Señor, tú sé un dador, y dador alegre. ¿A quién más? Al necesitado. Da al necesitado. Mateo 25:35. Cierren con llave, Francisco, para que nadie se salga hasta que acabemos, por favor. Me va a decir, no, es que tengo que ir a la escuela. Ahorita vas a ir a la escuela. No, que ya, aguántate. Dile al de al lado, aguántate. No cenes. Es bueno que no cenes. ¿Ya? ¿Ya le digo? Ok. ¿A quién más le tengo que dar? Dice la Biblia, al que necesita. Mateo 25:35. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y ¿qué? Y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Aquí el punto es que Dios personaliza el dar. Cuando dice el Señor, cuando tú das, ¿a quién das? A Dios. Y eso te libera, hermano. Porque yo he visto personas que dicen, es que yo no doy porque si doy, el pastor se compra el carro último modelo. Es que si yo doy, se van de vacaciones. Mira, cada uno en su iglesia, los pastores dan testimonio de lo que se hace, de lo que no se hace. Ustedes son testigos. Pero si un día su pastor, en este caso yo, me voy de vacaciones, o sea, entonces no, el pastor no puede irse de vacaciones, ¿no? El pastor que traiga su carcacha de los picapiedras. No, es que ahorita voy a llegar a esa humildad. Cuando uno entiende que da a Dios, ¿qué sucede en tu mente y en tu corazón? Descansas. Señor, yo te lo entrego a ti. Y tú te encargas de todo lo demás. Y Él pide cuentas, hermano. Él nos pide cuentas. Así como a usted le pide cuentas de lo que es de Él, a mí también me pide cuentas de lo que es de quién. De Él. A todos rendimos cuentas delante de Dios. ¿Cuáles son estas recompensas? Bueno, que recibo bendición. Hechos 20:35. ¿Cuántos les gusta la bendición de Dios? ¿A quién no, verdad? Quien no dijo amén, yo recibo su bendición. La tomo. A ver, ¿cuántos les gusta la bendición de Dios? Los que dijeron que no, yo la recibo y la arrebato. Ahora sí, como dice aquella, arrebato. Verso 20:35 dice así: en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Nadie te debe de manipular para dar. Cuando una persona empieza y si traes tus escrituras, a ver, me regalas un carro pero con escritura y llaves, y si ahorita no traes, deja algo como prenda y mañana traes esto y lo otro. Que nadie te manipule en ningún sentido para dar. Si empiezan a manipular, está el diablo de por medio. Proverbios 19:7. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Mira, hermano, sé inteligente. Si tú le prestas a una persona que no tiene para regresarte y se lo estás cobre y cobre, ¿cuánto se va a tardar en regresártelo?
¿Qué es más seguro? Que le digas, bueno, Señor, te presto, te presto lo de él, ¿no? ¿Y qué dice el Señor? Dáselo, yo te pago. ¿De quién quieres recibir el pago? ¿Del que no tiene o del que tiene? Eso solo es inteligencia, sentido común, ¿no? Sentido común. Entonces, Señor, cuando entregues algo, ¿qué tienes que hacer? ¿Te lo estoy dando a ti? No. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando entregas algo? Señor, aquí está mi ofrenda. Se le estoy entregando a Él lo que es para ti, lo que es tuyo. ¿Se da cuenta cómo cambia la mentalidad? Ahora, hablando de mentalidad, los cristianos suelen caer en vamos a llamarle 3 categorías cuando hablamos de finanzas, cuando hablamos de dinero. Una de las categorías es la pobreza. ¿Cuál es el extremo de la pobreza? La prosperidad. ¿Sí o no? Hay cristianos que te dicen, no, el dinero es malo, tienes que ser pobre, ¿sí o no? No, tienes que ser pobre. No, ese carro no, el más austero, el que no tenga nada, porque es del diablo. Y está el otro extremo. No, hijo, yo soy papirrín, yo soy del reino. Y como soy del reino, yo debo de traer lo mejor. Y sus tarjetas de crédito, ahí les cuento cómo las traen después, ¿no? No, es que si andas en pecado es porque no tienes. Debes de tener dinero porque si no hay pecado en tu vida. Y los de acá dicen, no, hay pecado si tienes dinero. ¿Sí o no? Caemos en la pobreza, caemos en la prosperidad. ¿Dónde debemos de estar? En la mayordomía. Digan conmigo, en la mayordomía. En la mayordomía. Pónganme por favor el gráfico que les mandé. Ahí van a ver estos 3 extremos. Tienen la pobreza. ¿Dónde tienen la pobreza? Acá. Tienen la pobreza, en medio la mayordomía y en el otro extremo el dinero. ¿Cuál es el que nosotros debemos de seguir? Mayordomía. Entonces, las posesiones son, o sea, las cosas materiales. Los pobres, el lado de los pobres, ¿qué dicen? Son malas. Los de la prosperidad, ¿qué dicen? Me lo merezco, soy un hijo del rey, me lo merezco. Pero ¿qué dice el mayordomo? Es una responsabilidad. Tengo un carro, es una responsabilidad. Tengo una casa, es una responsabilidad. Tengo dinero, es una responsabilidad. Tengo un negocio, es una responsabilidad. Tengo una bendición que me dieron, que esto, que aquí, es una responsabilidad. Luego, yo trabajo para, la mentalidad pobre dice, cubrir solamente mis necesidades básicas. Ay, con que coma un poquito de arrocito, un poquito de frijolitos, yo ya cubrí, ya tengo. El rico, la prosperidad, ¿qué dice? Yo trabajo para hacerme rico, para vivir de reino. ¿Qué dice el mayordomo? Yo trabajo para servir a Cristo. ¿Para qué es mi trabajo? Para servir a Cristo. Y si no, yo les aseguro a muchos de ustedes, ¿qué hacen con su trabajo? ¿Sí o no? ¿Lo ocupamos? Para servir a Cristo. Esa es la correcta. La gente piadosa es la gente que vive pegada a Dios. El pobre dice, es pobre, tiene que ser pobre porque es piadosa. El de la prosperidad dice, es adinerado porque vive cerca de Dios, debe de traer dinero. El mayordomo dice que la gente piadosa es fiel. La gente impía, lo contrario, el pobre dice, la gente impía es los que tienen dinero, son del diablo. Tienen dinero, son del diablo. Los de la prosperidad dicen, la gente impía es pobre porque está en pecado, no disfruta las bendiciones de Dios. Pero el mayordomo dice, la gente impía es infiel. Puede tener o no tener dinero. Es infiel, es infiel. Yo doy, dice la pobreza, porque tengo que
porque tengo que dar. Dicen los de la prosperidad, yo doy porque si yo doy, ¿qué pasa? Recibo, ¿verdad? Les encanta, ¿no? Siembra. Y desayuno para empresarios. Y hay que ser de influencia. Es que véalos con los diputados, con los senadores, con ellos. Júntate con ellos porque ahí está el poder. Ellos cambian el mundo. Es Dios el que cambia el mundo, no son ellos. Aquí han venido, hermano, a decirme, no, pastor, es que tú eres un, ¿cómo me dijeron? Es que tú quería venir y que el diputado fulano de tal y te doy 3 mugrosos bultos de cemento. Si mi Dios no me da 3 bultos, Él levanta toda la iglesia. Pero la mentalidad, ¿verdad? De no, que nos den, pobres. Mis gastos son, cuando gastan, dicen los pobres, con miedo y sin alegría, ¿verdad? No, poquito porque es bendito. Poquito porque se acaba. No, aquí no. Mira, este está mejor, este es de más calidad. No. Este baratito. Porque el concepto de barato, ¿cómo sale lo barato? Caro, hermano. Pero no, el pobre piensa baratito, pues así tienes tu baratija. El de la pobreza, el de la prosperidad, ¿qué dice? Cuando va a gastar, no, tarjetazo, Dios va a pagar, Dios va a desaparecer la deuda. Les encanta esa de deudas canceladas. Uy, hermano, les encanta la deuda. Deuda cancelada, a ver, fórmense, vamos a cancelar deudas. Rateros, ¿verdad? ¿Qué dice el mayordomo? Yo doy porque amo a Dios. Yo doy porque amo a Dios. Y mis gastos son orados y responsables. No ando criticando si miran, hermano, sus pantalones caros. ¿Y si él tiene para pagarlos? ¿Y si ha sido un buen mayordomo? ¿Tú quieres? Es malo cuando no tienes y quieres fingir y gastas lo que no tienes. Eres irresponsable. Ni muy, ni tan. ¿Dónde? Mayordomos. Amén. Pues póngase de pie, por favor. Vamos a orar.